Buen día. Desde el corazón de Texas, soy Pete Angle y bienvenidos a Sentido Común, el más común de los sentidos, pero el menos usado. Bienvenidos. ¿Tienen el coraje para cuestionar lo obvio y unirse a sentido común? Hoy vamos a hablar sobre el ego, su importancia y la importancia de ese ego en nuestras vidas. En este mundo lleno de ruido y confusión, sentido común es tu dosis semanal de claridad. Opiniones imparciales, anécdotas personales, reflexiones, temas que importan. Deshazte de tonterías y abraza lo real. Exploro todo utilizando mi guía confiable, el sentido común. Estoy disponible en todas las plataformas: Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Geosan, X, Facebook y otras. Suscríbete ya, dale like, comenta y comparte, que salimos todos los martes o cuando el sentido común así lo exija. Empecemos. Vamos a sumergirnos en un tema poderoso y controvertido, que es el ego. Pero quiero hablar del ego como motor esencial para el éxito y la determinación. Y antes entonces de hablar del ego como un motor esencial para el éxito y la determinación personal, la definición específica de ego. ¿Qué es el ego? El ego es derivado del latín que significa yo, y es esa instancia psíquica, esa instancia psíquica que está en la psiquis nuestra, que define la identidad, la autoconciencia y la autoimagen de una persona, o sea, cómo uno mismo se ve, qué conciencia tiene, y la identidad. Ese es el ego. Entonces es esa instancia psíquica que define la identidad, la autoconciencia y la autoimagen de una persona, mediando entre los deseos internos y la realidad externa. Es ahí porque el ego está en nuestra psiquis, pero se enfrenta a una realidad externa. En resumen, es como un organizador. El ego actúa como un organizador de la experiencia. Por un lado, puede brindar confianza, estructura, pero puede volverse problemático cuando ese ego es muy rígido o muy excesivo, y entonces ya es soberbia, o busca una validación constante, es justificación. De ahí la importancia del ego como motor de nuestra vida. Porque fíjense, siendo esa instancia psíquica que nos define, pero nosotros mismos, como nosotros nos definimos, esa identidad, esa autoconciencia y esa autoimagen que tenemos frente a la verdadera y la realidad externa. Y aquí los aspectos claves del ego. Hay una perspectiva psicológica, por supuesto, si es una instancia psíquica de nosotros. Es que el ego en sí es la parte racional y mediadora de nuestra mente. Es la parte que equilibra los impulsos. Es como el ello de las normas sociales, así lo describía Freud. El superego, el que está ya con las normas sociales y la realidad. Entonces, el ego es esa parte racional y mediadora que equilibra nuestros impulsos. Funciona como un adaptador, tiene una función adaptativa, digámoslo así, que es esencial
para la supervivencia emocional y esa interacción social que tenemos. Porque por un lado actúa como una máscara, o vamos a decir lo que es como el sistema inmunológico psicológico que nos protege. ¿Sí? Entonces, por eso la función adaptativa del ego, porque es esencial para nuestra supervivencia. Tiene aspectos negativos el ego cuando ese ego lo tenemos inflado. Y entonces cuando tenemos ese ego inflado, se manifiesta, por ejemplo, con la constante necesidad de tener siempre la razón. O con la soberbia, que es así y esa ira se convierte en soberbia. O la incapacidad de aceptar críticas. O ese exceso de competencia y comparación constante. Eso es cuando se tiene ese ego negativo inflado. Y por supuesto el ego saludable, en el que implica que hay una autoimagen realista, que mantenemos un equilibrio, tenemos una excelente capacidad de autocrítica y finalmente una muy buena regulación emocional. La templanza, una de las virtudes. Buena regulación emocional. Entonces el ego no es malo, intrínsecamente no es malo, de hecho, no lo quisiera colocar entre lo que es malo y bueno, es el ego. Yo creo que depende de la persona y cómo maneje ese ego, cómo pueda regular emocionalmente ese ego, va a evitar que eso se convierta en un obstáculo. ¿Y un obstáculo para qué? Pues para su crecimiento personal y para las relaciones. Entonces, ese moderador, ese regulador emocional que es el ego, lo tenemos que saber utilizar, saber cómo lo manejamos y para eso pues nos tenemos que conocer. Y voy a traer en un post de X que lo puso Leaders Junction, así es, @Leaders Junction. Puso un post en X donde trae un clip icónico, o sea, ya ha sido analizado muchas veces y ha sido visto millones de veces, de Michael Jordan. Michael Jordan, el GOAT indiscutible del baloncesto. El GOAT, para los que no saben, es el término en inglés que significa Greatest of All Times, el más grande de todos los tiempos. Ese es el GOAT. Y GOAT es una cabra, un cabro, un chivo, pues. Y por eso cuando ven el GOAT lo ven que representan a un chivo. Entonces Michael Jordan en este clip explica y va mostrando, pues ustedes lo pueden buscar en Google, lo van a X y simplemente colocan Michael Jordan, clip, ego y sale. Y entonces a él le preguntan en la entrevista, y es lo que sale en el clip, ese ego enorme que mostraba, que tenía todo el tiempo Michael Jordan. Se decía que tenía un ego porque él mismo decía que era el más grande. Y le preguntan y él responde sin filtros. Entonces él dice más o menos, y es lo que queremos analizar, que para él el ego es todo. Porque el ego es esa parte de la determinación, de realmente tener la determinación de ir a hacer las cosas, completarlas. Y dice Michael Jordan, si no tienes ego, no puedes tener un sentido de determinación para lograr cosas, claro. Si no tienes ego, una autoimagen, una autoconciencia con valor de ti positiva, pues no puedes tener un sentido para determinar qué es lograr algo. Estás impedido, mejor dicho. Y dice Michael Jordan, para él esto es parte del éxito.
Y te darás cuenta que no encontrarás una persona exitosa en la vida que no tenga ego. Y dice Michael Jordan, mi ego es grande, pero controlable. Y ese es el punto. Para Michael Jordan en sí el ego no lo ve como algo negativo, sino que lo ve como su combustible. Él dice que después de cada derrota o cada traspiés que tenía, él iba y practicaba más todavía, más que nadie. Cada crítica personal era gasolina para meterse al entrenamiento y tratar de hacer las cosas cada vez mejor. Y pues mucha gente llamaba, no, es que eso es el ego, ego en inglés. Y él decía, no, para mí eso es estándar. Yo no quiero ser media tabla, no quiero ser mediocre. Yo quiero excel, o sea, superarme, hacer lo mejor de mí en cada momento. Y entonces mucha gente lo veía a él como arrogante, como que muy creído, como que no, él estaba en su objetivo, en lograr ser el mejor en lo que hacía, en el básquetbol. Por eso es el greatest of all times, Michael Jordan. No sé ahora cómo está la comparación, pero creo que todavía lo sigue siendo, con todos los otros nuevos que hay, ¿no? Entonces, quiero traer el análisis porque cómo conectamos el ego con el estoicismo, porque si lo ves a primera vista, el estoicismo parece lo opuesto al ego, ¿no? Humildad, control de pasiones, indiferencia ante la opinión ajena, aceptar el destino, ¿no? Pero cuando vemos el estoicismo, y si lo han estudiado, pues están lejos de la realidad, porque todos, Epicteto y Marco Aurelio, hablan de no dejarnos llevar por el orgullo o la vanidad, que es el control. Entonces aquí está la clave profunda y está en el estoicismo. El estoicismo no elimina el ego, lo disciplina el ego. Eso es lo que hace el estoicismo. Porque de las virtudes de la templanza, nos modera, ¿no? Nos permite tener una mente más racional y analítica. Y es por eso que el estoico va a distinguir rápidamente un ego inflado, esa es la persona que anda buscando validación externa o que con una crítica ahí mismo se enfurece, con el ego bien canalizado, una persona que tiene confianza, que sabe que lo que está siempre haciendo lo mejor que puede para entregarle el mejor resultado posible, va a aceptar la crítica para mejorar, por supuesto, no está buscando validación externa. Marco Aurelio escribía en las meditaciones y decía, no te dejes arrastrar por la opinión de los demás. Enfócate en lo que está en tu control, que es que tu juicio, tus acciones y tu carácter. Tu juicio, tus acciones y tu carácter. Eso está bajo tu control. Haz eso lo mejor posible, al 100%, y no estás pendiente de lo que opinen los demás, porque cuando venga una crítica la vas a tomar constructivamente. Tú estás en lo tuyo, en lo que tú puedes controlar, tu juicio, tus acciones, tu carácter. Cuando te enfocas en eso, no tienes pierde. Y Michael Jordan, eso es lo que nos quiere decir cuando dice que el ego es como su motivación. O sea, está diciendo, yo no tengo un ego frágil. Y no necesito que todo el mundo me ande aplaudiendo. Que todo el mundo me ande, bendiciendo, digamos, en catolicismo. No necesito que todo el mundo diga, ay, qué tan bueno, qué tan esto que hace. No necesita.
El que tiene un ego fuerte, controlado, digo yo más bien, que modera bien y disciplina su ego, es lo que él decía, el ego dirigido, ¿no? Esas dudas ajenas, por ejemplo, no eres tan bueno como Magic Johnson, le decían. Magic Johnson, otro de los íconos del básquetbol. Y él simplemente dice, pues no tengo ningún problema. Esas dudas son dudas tuyas, que quiere alimentarme con otro tipo de sentimientos y yo estoy en lo mío. Esas dudas ajenas que tú tienes de que si seré tan bueno como Magic, para mí eso es gasolina. Gasolina, porque si vamos al estoicismo puro, uno toma lo que le dice, discrimina, lo que depende de ti, analiza, ¿no? Su mente, la preparación que tiene, y usa eso como combustible sin que eso que hayan dicho te controle. Porque si le dicen, no eres tan bueno como Magic, y él se pone a cuestionar, no, que Magic es esto, que yo esto, no. A ver, analizas por qué dicen esto, si te importa o no te importa, tú estás haciendo lo tuyo. Lo que va a querer es, bueno, en algún momento van a decir, mira, es más bueno que todos. No hay nadie como Michael Jordan, porque él está concentrado en lo de él. Y me imagino, él lo pensó muchas veces, porque él como un atleta, muchas veces también perdió. Pero en vez de derrumbarse, decir, bueno, esto no me define, no quiero perder, voy a entrenar más duro, voy a entrenar con más fuerza. Eso es ego controlado más puro estoicismo, levantarse. El peligro es cuando el ego se descontrola. Porque cuando el ego se descontrola, se vuelve arrogancia, arrogancia ciega. Se vuelve resentimiento del que sí tiene y el que no tiene. Y es una completa actitud tóxica frente a todos los demás. Inclusive Michael Jordan dice, miren, mi ego era bien grande en todo el periodo mío de crecimiento en el básquetbol, pero controlable. Yo controlaba mi ego. Y es donde está ese estoicismo del que tanto hablo, es el freno. ¿Qué es el estoicismo? Autodisciplina diaria. Reflexionar al inicio como al final. Separar lo que tenemos control y sobre lo que podemos controlar, sobre las cosas externas que no podemos controlar. Por eso quiero hablar más profundo sobre el clip de Michael Jordan e ir un poco más allá. Porque en sí Jordan reivindica el ego, cuando mucha gente ve el ego como un enemigo. Ay, ese ego que tiene, que es que se cree, que es que usted, que yo no sé qué. No es el creerse, porque el ego moderado, controlado, no muestra a una persona que es creída. No, lo podrán verlos de afuera como una persona creída, pero realmente lo que tiene es su ego controlado. Y lo que genera más bien es envidia, que es lo que muchas veces ese ego controlado genera. Por eso, el estoicismo nos da herramientas para que sigamos teniendo el ego, que es ese motor, pero no que sea el ego el que nos tenga a nosotros. ¿Ok? Más como contestándonos, ¿tú puedes ser grande sin el ego? Yo creo que no. Y yo ahí estoy con Jordan. Necesitamos ese ego, esa parte de nuestra psiquis que nos vemos positivamente, que nos sentimos que logramos las cosas, que podemos lograrlas, que, como dirían los estoicos, podemos ser virtuosos sin ser arrogantes, porque en sí la determinación de movernos, de hacer las cosas, requiere fe en nosotros mismos.
Y esa fe en nosotros mismos, creer de que lo podemos hacer, esa fe de que nosotros somos capaces, ese es el ego controlado. Ese es el ego controlado. Y aquí quiero hacer una especificación desde el estoicismo. Como todos saben, soy estoico católico y sigo mucho el pensamiento de los estoicos. Y cuando vemos qué es el ego en el estoicismo, lo entendemos como el sentido del yo, ese sentido del yo mismo. Y ese sentido del yo es como, lo podemos definir como el orgullo o la autoestima. La autoestima. ¿Cómo estimamos a ese yo propio? Ese es el ego. Y no lo vemos como algo negativo, ni siquiera inherentemente negativo, sino como una herramienta que tenemos que dominar. El ego es una herramienta que tenemos que dominar, es positivo el ego. Pero para que vivamos una vida virtuosa y plena, tenemos que saber dominar el ego. Y voy a centrarme en el ego como motor de determinación y resiliencia, el ego como protector de límites y autorrespeto, y el peligro del ego descontrolado, y por ende, pues obviamente la importancia de la moderación. Entonces, desde el punto de vista de Michael Jordan, él describe el ego como indispensable para ese sentido de determinación para lograr algo, para conseguir algo. Ese es el sentido de que uno es capaz y que uno va a lograr eso y con determinación lo va a cumplir. Y dice que sin ego no hay impulso para superar obstáculos o perseguir la excelencia. Por eso él dice, el ego es un motor de determinación y resiliencia. Y en su carrera, de hecho, Michael Jordan lo dijo en su entrevista, utilizaba el ego para motivarse ante todas las críticas o todos los fracasos que tuvo. Fue un proceso. Por ejemplo, estando en secundaria fue sacado, prácticamente cortado del equipo de baloncesto. Cuando lo sacaron del equipo de secundaria de baloncesto dijo, voy a convertirme en una leyenda. Eso es lo que él se dijo a sí mismo. Ahora, si lo vemos desde el estoicismo, porque fíjese, ese ego le sirvió a Michael Jordan para levantarse de haber sido prácticamente echado del equipo de high school, de bachillerato, de secundaria. Y ese ego dijo, no, pues es que yo voy a ser aquí en básquetbol el de los mejores, si no el mejor, fue lo que lo llevó a hacerlo. Fíjense, los estoicos valoramos esto que podemos controlar, que es la facultad de elección y voluntad, que es lo que podemos hacer nosotros. Eso se llama la proairesis, la facultad que tenemos todos de elegir y la voluntad que tenemos de actuar y hacer. Y eso requiere un sentido fuerte del yo. Es perseverar. Porque esa facultad de elección y de la voluntad la tenemos a cada momento, cada segundo. Y depende de ese yo mismo, de ese yo, que continúa, que sigue, que persevera. Si no, simplemente seríamos estáticos. Epicteto, por ejemplo, en sus discursos siempre enfatiza que debemos enfocarnos en todo lo que está bajo nuestro control, que son ¿qué?
nuestras acciones, la facultad de elegir nuestras acciones, nuestros esfuerzos y nuestras actitudes. Entonces, un ego saludable nos da una confianza interna para enfrentar las adversidades sin rendirnos. Por ejemplo, Marco Aurelio en sus meditaciones reflexiona sobre la necesidad del autorrespeto para mantener la integridad. De no te dejes llevar por la opinión de los demás, pero mantén tu propia dirección. Cuando te dice, pero mantén tu propia dirección, no te dejes llevar, de repente escúchala, analiza qué es lo que están diciendo. Puede ser una crítica constructiva, pero mantén tu propia dirección. Y esto está plenamente alineado con lo que dice Jordan de el ego para él es parte del éxito, porque impulsa, ¿no? Te impulsa esa virtud estoica de la perseverancia, que hemos hablado, del coraje, ¿no? El perseverar, eso se llama la Andreia, perseverar constantemente, lo voy a lograr. Si tú no tienes un ego que te impulse a mejorar, vas a caer completamente en la apatía, el que no quieres hacer nada, o no te motivas a hacer nada, y eso en sí es un vicio, pereza, laxitud, lentitud. Si no tienes ese ego como motor que te impulsa a mejorar, en eso es lo que te conviertes, en lo completamente contrario, un vicio de no hacer nada. Ahora, el segundo punto, ya vimos el ego como motor de determinación y resiliencia tanto desde Jordan como el estoicismo. Ahora, el ego como un protector de límites y del autorrespeto. Es importantísimo esa parte del ego. Porque si vemos desde Michael Jordan, él admite que su ego es grande, pero controlable. Y no deja que su ego se imponga sobre lo que él quiere. Y no deja que su ego se imponga a los demás. Porque él es sensible y sabe cómo sus comportamientos afectan a otros. Entonces él usa esa moderación, ese control, para proteger su espacio, por supuesto, su espacio personal, sin herir a los demás. Ahí está el control real de ese motor de determinación y resiliencia. No es para nada negativo. Negativo es si hacemos un mal uso o no lo usamos completamente. Entonces, cuando vemos el ego en sí, ahí está ese límite. El límite es que es grande, ¿sí? Pero lo podemos controlar. Porque si no podemos nosotros controlar nuestros comportamientos y nuestras acciones, entonces no le estamos poniendo un límite a nuestro ego, nosotros mismos. Y si lo vemos desde el estoicismo, el ego, cuando es equilibrado, lo que fomenta es el amor propio. No, porque fomenta el amor propio necesario. ¿Para qué? Para la virtud. Cuando es equilibrado, moderado, nos amamos. El amor propio se fomenta. Ese yo interior, esa psiquis que nos determina la autoconciencia, la autoimagen que tenemos de ese yo mismo. Entonces ese ego, cuando es equilibrado, nos amamos. Y eso es necesario para la virtud. Séneca, en las cartas a Lucilio, advierte contra el exceso de ego. Y el exceso de ego en sí, ¿qué es? La vanidad o la arrogancia. La persona, el arrogante, el vanidoso. Es ese exceso de ego, y muchas veces ni siquiera es porque de verdad sea así, sino es por una actitud que, bueno, ya ese es otro punto social para explicar, pero en el sentido que las personas que tienen un excesivo ego realmente no tienen ego de qué valerse en serio,
porque el que controla y modera ese ego no es arrogante, ni es vanidoso. Entonces, ahí está donde desde el estoicismo defendemos ese sentido del yo, pero nosotros mismos permitimos establecer límites al no ser esclavo de todo lo externo o las opiniones ajenas. El sabio se respeta a sí mismo. Un dicho estoico. Sin que nosotros nos respetemos a nosotros mismos, no podemos practicar ni la justicia ni la templanza. Nos tenemos que respetar a nosotros mismos y automotivar. El ego también es una automotivación. Por ejemplo, cuando Michael Jordan dice que un ego controlado te hace resiliente al rechazo, lo colocamos desde el estoicismo, y es por supuesto que si bien lo que va a suceder es externo, porque sí, estamos aceptando el destino, cuando eso sucede nos motiva porque ese ego nos ayuda a defender los valores, a defender lo que somos, no nos deja caer, pues rechazar influencias negativas o perseguir metas personales por fuera de lo que nuestro objetivo. Entonces, es tan importante el ego porque es ese mismo ego el que pone nuestros límites. Acuérdense que es la manera psíquica en que nosotros nos autoimaginamos, nos autodeterminamos, y la autoconciencia que tenemos de nosotros mismos, de ese yo que soy, el que estoy aquí. Y es la manera en que podemos defender esos valores que tenemos. Entonces, fíjense, el ego primero es importante como motor de determinación y resiliencia, es importante como protector de límites y de autorrespeto. Pero ojo, y esta es la tercera y última, porque el ego descontrolado es un peligro, y sobre todo la importancia de la moderación. La moderación es la clave. Bueno, moderación, templanza, una de las virtudes cardinales católicas, estoicas. Y ahí Michael Jordan dice, reconoce, ojo, este ego, y me pasó muchas veces, porque es un proceso, pero el ego debe ser controlable, porque si no es controlable, ese ego amenaza a los demás. Cuando es controlable, muestras una madurez que evita el conflicto innecesario muchas veces. Y es ahí donde los estoicos somos más críticos. Marco Aurelio muchas veces dice sobre el ego inflado, y repetidamente en sus escritos: desecha la opinión y estás salvado, dice Marco Aurelio. Si todas esas adulaciones, todo lo que dicen afuera, todo lo que opinan de ti, bien, mal, la adulación, no, desecha la opinión y estás salvado. Porque el ego excesivo hace a la persona dependiente de la fama o del elogio externo. Y eso es incontrolable. Tú no puedes controlar eso. La fama, el elogio de los demás, lo que dicen, lo que esperan de ti. Es incontrolable. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Lleva al sufrimiento. El ego excesivo visto así, imagínate los famosos. Pero por otro lado, si tú eliminas por completo el ego de tu vida, pues sería un completo error y un desastre. Porque sin ego
no tienes motivación para la excelencia. Simplemente es un ente que viene a cumplir una función creado, nace, se desarrolla, envejece y muere, sin nada más que hacer, sin ninguna motivación para nada. Entonces, el ego no lo podemos eliminar, lo tenemos es que moderar y lo tenemos que controlar. Acuérdense que la clave en el estoicismo es la apatía, bueno, que es libertad de pasiones desordenadas, completamente libres de pasiones desordenadas, porque esas pasiones lo que pasa es que nos atan. Cuando nos queremos dar cuenta estamos atados a un sinnúmero de pasiones. Por el contrario, cuando tenemos el ego controlado, canalizamos esa energía hacia acciones virtuosas. Y fue lo que Michael Jordan hizo en el deporte. Transformó ese orgullo que tenía en disciplina. No en dominación, en disciplina. ¿Y qué logró? Ser el GOAT, el más grande de todos los tiempos en el baloncesto. Entonces, para concluir, tanto Jordan, en el estoicismo, Michael Jordan, como el estoicismo, Michael Jordan como el estoicismo, coincidimos en que el ego es crucial para una vida plena, porque en sí el ego impulsa la determinación, el autorrespeto y el logro de metas. Pero ojo, solo si se controla con sabiduría. Si no tuviéramos ego, nos faltaría el fuego, ese fuego interno para superar los desafíos, ¿no? Pero si tenemos ese fuego interno desbocado, le causamos daño a las demás personas y a nosotros, por supuesto. Entonces, aquí lo importante es, como decía Michael Jordan, apliquemos una dominación o cultivemos mejor el ego para que tengamos un ego grande pero controlable, que lo usemos para que nos motive a lograr los objetivos y que continuamente estemos revisando esos objetivos para continuar obviamente con la humildad estoica, sabiendo que sirve el bien común, que es lo que por lo menos yo quiero hacer, el bien a todos los que estén al lado mío, y más, si es posible. Entonces, si practicamos esto, así como Michael Jordan lo practicó en la cancha, y es el GOAT del baloncesto, o inclusive pues Marco Aurelio en el trono, cuando emperador, seguro que vamos a encontrar equilibrio y éxito duradero. El ego es motor de crecimiento, de desarrollo, es motor de determinación, es motor de resiliencia. El ego es un protector de límites, el ego modera el autorrespeto, pero lo tenemos que controlar, porque si no controlamos el ego, se desboca. Y si se desboca el ego, nos desbocamos completamente. He ahí la importancia del ego. Y para finalizar en Dixie Hick, aquí lo dije, voy a hablar de fútbol, en Estados Unidos soccer, pero voy a hablar de fútbol porque, como todos saben, soy de Colombia, soy americano también, pero me fascina el fútbol, el equipo de fútbol, los 11 jugadores haciendo un equipo, todos llevando el balón en una metodología establecida para lograr meter un gol en el campo contrario y no dejarse meter goles.
Me encanta el fútbol. Como deporte, como técnica, como ejemplo de equipo, de individualismo, inclusive como ejemplo de lo que acabamos de hablar, del ego y la importancia en nuestras vidas. Y lo veo en Ronaldo, en Messi, en todos los grandes del fútbol de ahora. Pero quiero hablar de eso porque viene el Mundial de Estados Unidos, Colombia va a estar jugando en el Mundial y ayer jugó Lucho Díaz, que juega en el Bayern de Alemania, y ganaron 5-1. Y Lucho Díaz metió 3 golazos y los otros 2 goles fueron de penalti que le cometieron a Luis Díaz. Y yo aquí lo digo, yo creo que Colombia va a estar entre los 4 primeros. Y estando ahí, con ese equipo que tiene, hasta campeón podemos ser. Por eso en Dixie Hick, aquí lo dije, se viene el Mundial del 2026 y creo que Colombia va a ser uno de los jugadores, de los equipos más importantes de este Mundial. Que así sea. Como saben, estoy disponible en todas las plataformas, en Spreaker, en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict, Geosan, X, Facebook y muchas otras. Gracias a todos los que han descargado el podcast. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan, que salimos todos los martes o cuando el sentido común así lo exija. Muchas gracias por estar en Sentido Común.